Después de morir, Daniela recibe un privilegio que nadie desea demasiado tarde: volver una sola vez a la tierra para corregir un instante del pasado. No puede salvar a nadie, no puede quedarse, no puede cambiar la historia, solo puede amar bien por primera vez y descubrir que el amor que evitó toda su vida nunca necesitó ser correspondido para haber sido real. Daniela había crecido en una casa donde el amor no era un misterio, sino un sistema, una estructura bien pensada que funcionaba a base de constancia, respeto y silencios oportunos. Y desde muy pequeña aprendió que querer significaba no incomodar, no desbordarse y no exigir nada que pudiera poner en riesgo la estabilidad de lo construido. Sus padres se habían elegido desde la lógica y se habían sostenido desde el deber, y aunque nunca faltó el cuidado ni la presencia, tampoco hubo gestos que rompieran el aire ni emociones que se salieran del marco aceptable. De modo que Daniela creció creyendo que la intensidad era una forma de inmadurez y que el amor verdadero debía sentirse seguro antes que profundo. Esa educación la volvió brillante y contenida. Una mujer que sabía exactamente qué hacer en cada etapa de la vida, cómo responder, cómo avanzar sin tropezar, cómo amar sin perderse. Y con los años dejó de preguntarse si había algo más allá de esa corrección emocional, porque todo parecía estar en su lugar. Fue entonces cuando apareció Tomás. No como una irrupción, sino como una presencia que se fue acomodando lentamente en su vida. Primero como compañero de estudios, luego como confidente, después como ese punto fijo al que siempre se podía volver sin dar explicaciones. Tomás no tenía prisa ni expectativas visibles. Parecía entender que amar a Daniela no significaba poseerla ni ser elegido, sino acompañarla desde un lugar silencioso donde el afecto no necesitaba ser nombrado para existir. Durante años compartieron conversaciones largas, momentos cotidianos, pérdidas pequeñas y triunfos discretos. Y aunque Daniela sabía en algún rincón de su conciencia que Tomás la amaba de una manera distinta, nunca sintió la necesidad de enfrentar esa verdad, porque hacerlo implicaba revisar todo aquello que había aprendido sobre sí misma. Tomás, por su parte, jamás intentó moverla de su sitio ni pedirle algo que no estuviera dispuesta a dar, y convirtió ese amor en una forma de estar en el mundo, en una elección diaria que no esperaba recompensa, porque no se vivía como sacrificio sino como coherencia. Cuando Daniela conoció al hombre con el que más tarde formaría su familia, lo reconoció de inmediato como la opción correcta. Un hombre bueno, estable y generoso, alguien con quien podía construir sin miedo y sin sobresaltos, y lo quiso de una manera honesta y agradecida, con un cariño profundo pero contenido que nunca se convirtió en vértigo. Con él tuvo hijos, rutinas, proyectos compartidos y una vida que desde fuera parecía plena y bien lograda, y ella cumplió cada rol con excelencia, siendo madre atenta, esposa leal y mujer respetada, aunque en lo más hondo de sí misma hubiera una habitación cerrada que nunca se atrevió a abrir porque no sabía qué hacer con lo que pudiera encontrar ahí. Tomás siguió formando parte de su vida, incluso después de esas elecciones, como si su presencia no desentonara con nada, asistiendo a reuniones familiares, ayudando cuando era necesario, ocupando ese lugar ambiguo de quien es indispensable sin ser central. Y Daniela se permitió tenerlo cerca porque nunca representó una amenaza para el orden que había construido. Cuando enfermó, lo hizo de manera gradual y sin dramatismo. Pasaron los años y solo entonces, cuando el ruido de la vida disminuyó, Daniela comenzó a sentir una incomodidad difícil de nombrar, una certeza tardía de que algo había quedado inconcluso, no porque faltara acción, sino porque había faltado verdad. Comprendió que Tomás había sido el único lugar donde no necesitaba sostener su personaje, el único amor que no le pedía versiones mejores de sí misma. Y esa revelación llegó demasiado tarde como para corregirla en vida, pero demasiado clara como para ignorarla. Cuando Daniela murió, lo hizo rodeada de su familia, satisfecha según cualquier medida externa, y despertó en un espacio que no era un lugar sino una suspensión, un estado donde el tiempo no avanzaba y donde una presencia sin forma le explicó con una serenidad absoluta que a cada alma se le concedía una única oportunidad de volver al mundo, no para despedirse ni para alterar el curso de los acontecimientos, sino para corregir un solo instante del pasado que hubiera definido la manera en que se amó. Le explicaron que esa visita no garantizaba alivio, que no podía cambiar el destino de nadie ni prolongar el tiempo, y que la corrección no siempre traía consuelo, a veces solo traía comprensión, y que debía elegir sabiendo que no habría marcha atrás. Daniela no dudó. Supo con una claridad casi dolorosa cuál era ese instante, y eligió volver no para pedir perdón ni para reescribir la historia, sino para amar bien por primera vez, aunque fuera tarde y aunque no sirviera para nada más que para decir la verdad con el cuerpo. Regresó al momento exacto en que Tomás aún vivía, a una escena cotidiana, sin épica ni señales, y lo encontró como siempre, presente, atento, con esa forma de mirar que nunca había exigido ser correspondida. El reencuentro fue silencioso y profundo, y por primera vez Daniela no se protegió detrás de la compostura,
ni del miedo. No midió consecuencias ni se preguntó qué debía sentir. Simplemente se permitió estar ahí con una intensidad absoluta, amándolo sin reservas, sin cálculos, sin futuro, dejando que todo lo que había contenido durante una vida entera se manifestara en un solo gesto completo. Tomás percibió algo distinto, una verdad que no necesitaba ser explicada, y la recibió sin sorpresa, como si siempre hubiera sabido que ese amor no dependía de ser nombrado para existir. Fue en ese instante cuando Daniela comprendió el verdadero giro de aquella concesión, porque entendió que Tomás no necesitaba ese amor para cerrar su historia, que no había vivido esperando esa confirmación ni había muerto incompleto, que su vida había sido plena porque había amado desde la elección y no desde la carencia. La corrección no era para él sino para ella, porque lo que debía cambiar no era el pasado sino la manera en que se había permitido sentirlo. Cuando el tiempo comenzó a cerrarse y la escena empezó a disolverse, Daniela no sintió angustia ni deseo de quedarse, solo una gratitud profunda porque al fin comprendía que el amor no siempre llega para ser vivido en vida, que a veces solo llega para ser entendido, y que entenderlo puede ser suficiente. Cruzó entonces definitivamente al otro lado con una paz desconocida, no por haber sido elegida ni correspondida, sino por haber aprendido, demasiado tarde pero con verdad, que el amor más profundo no exige ser consumado para haber sido real. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para no perderte contenido como este. Hasta la próxima.